Introducción. Las dos guerras mundiales transformaron profundamente el orden mundial, provocando el fin de grandes imperios y reconfigurando las rivalidades entre potencias. La Primera Guerra Mundial desmanteló estructuras imperiales como las austrohúngara y otomana, mientras que la Segunda Guerra marcó el punto culminante de estas tensiones, por la hegemonía global. En medio de esta crisis, América Latina impulsó su industrialización mediante la sustitución de importaciones, easing, buscando reducir su dependencia externa y avanzar hacia la modernización económica. Transición del imperialismo al neoimperialismo. El imperialismo clásico propio de los siglos XIX y comienzos del siglo XX se basaba en la conquista y control directo de territorios, recursos y mercados. Con el tiempo, este modelo cambió hacia el neoimperialismo, caracterizado por el dominio económico, político y cultural, sin necesidad de ocupación militar. Las potencias y hoy también grandes corporaciones ejercen influencia mediante la globalización, el comercio, la tecnología y los medios de comunicación, manteniendo así una forma moderna de dependencia sobre todos los países más débiles. Primera Guerra Mundial, el mundo estaba dominado por los grandes imperios europeos, que eran el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Ellos competían por el control de territorios en los continentes de África y Asia, motivados por esos intereses económicos como el acceso a materias primas y por razones políticas como el prestigio imperial. En este contexto, la revolución industrial que ya había impulsado avances tecnológicos en transporte, comunicación y armamento, lo que fortaleció aún más su poder colonial. Todo empezó en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que desató la Primera Guerra Mundial, un conflicto que enfrentó a la Triple Entente formada por el Reino Unido, Francia y Rusia contra las potencias centrales lideradas por Alemania y Austria, el Imperio Austrohúngaro. Esta guerra lo que trajo fue una destrucción sin precedentes y marcó el inicio de una nueva etapa del sistema internacional. Al finalizar en 1918, cayeron varios imperios europeos y surgió Estados Unidos como potencia económica. Además, se creó la Sociedad de Naciones con la esperanza de evitar nuevos conflictos, aunque sin mucho éxito con lo que pasó después. Entre 1919 y 1939, el mundo vivió una época de crisis y cambios. La Gran Depresión de 1929 debilitó las economías europeas y favoreció el ascenso de regímenes autoritarios como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Mientras tanto, en las colonias comenzaron a surgir movimientos nacionalistas que exigían independencia, aunque las potencias todavía mantenían su dominio. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Este nuevo conflicto involucró a casi todo el planeta, enfrentó a los aliados que eran a Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China, contra las potencias del eje, que eran Alemania, Italia, Japón. Y esta guerra impulsó grandes transformaciones tecnológicas, como el desarrollo del radar, aviones a reacción de la bomba atómica. Al concluir en 1945, Europa quedó devastada y el liderazgo mundial pasó a manos de Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciándose así la Guerra Fría. Después de 1945, el sistema internacional cambió por completo, se creó la Organización de las Naciones Unidas o la ONU con el objetivo de mantener la paz y comenzó un proceso de descolonización en Asia y África. Las antiguas colonias aprovecharon la debilidad europea para alcanzar su independencia, mientras que las nuevas potencias se disputaban la influencia global. Bien, ahora yo les voy a explicar sobre el impacto posguerra en Latinoamérica y en Perú. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, toda América Latina experimentó un gran cambio profundo en varios ámbitos, ¿no? El fin del dominio europeo y el ascenso de Estados Unidos transformaron las economías y los sistemas políticos de de América Latina, ¿no? Aunque se pensó que la posguerra sería un punto de partida hacia la modernidad, en sí esto no ocurrió. Sí ocurrió de cierta manera, pero fue de una manera dependiente, marcada por la influencia económica y política de las potencias del norte.
Ahora, las políticas económicas. Durante los años 40, la región impulsó industrialización por sustitución de importaciones para reducir las dependencias que nosotros teníamos de otros países exteriores. Se crearon industrias en países como, por ejemplo, Brasil, México, Argentina y Perú. Sin embargo, con el fin de la guerra, Estados Unidos tomó el control de todo esto, monopolizó todas las grandes empresas que nosotros teníamos con respecto a las materias primas que nosotros fabricábamos. Bien, ahora la política interna, ¿cómo cambió con la guerra? Los años posteriores a la guerra se caracterizaron por el fortalecimiento de los movimientos nacionalistas y reformas sociales. Surgieron gobiernos que intentaron mejorar las condiciones laborales como el peronismo en Argentina, el vanguardismo en Brasil y en nuestro mismo país que sería el aprismo. Sin embargo, todas estas como que no tuvieron el éxito o lo que habían pensado de su inicio, ya que los fueron reprimidos por las élites tradicionales y las presiones externas de otros países, ¿no? Ahora, las relaciones exteriores. Tras la guerra, Estados Unidos consolidó su hegemonía en América Latina, demostrando su superioridad o el liderazgo, por decirlo así, en toda América Latina, ¿no? A través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la diplomacia económica se convirtió en una herramienta de mucha influencia que ellos tenían, ¿no? Los países latinoamericanos se alinearon con Washington en el contexto de la Guerra Fría, adoptando políticas que favorecieran el interés del capital extranjero, dejando de lado nuestro propio interés y de esta manera reduciendo el margen de autonomía o el poco que teníamos en ese momento. Ahora, el Perú en la posguerra. El Perú, la posguerra, justo coincidió con el periodo de apertura democrática, ¿no? En 1945, la victoria de APRA con José Luis Bustamante y Rivero representó la esperanza de un cambio social. Se promovieron reformas laborales y se intentó impulsar una industrialización ligera, aunque el país seguía dependiendo aún de materiales como minerales, algodón y productos agrícolas, que son materias primas muy importantes, ¿no? Las presiones extranjeras económicas y la inestabilidad política truncaron estos intentos de reformas. Eh, por ello no tuvo el éxito que debería haber tenido según las personas que crearon esto, ¿no? Y por ello teníamos una dependencia de crédito, unas deudas que en, en las décadas siguientes aún las seguimos teniendo. Bueno, mi nombre es María Gricha Chamorro Zulca y voy a dar a conocer sobre las redefiniciones de relaciones internacionales y dinámicas locales. Las guerras mundiales cambiaron el orden internacional, debilitando Europa y permitiendo el ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética como nuevas potencias que transformaron el sistema global. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva etapa, caracterizada por la Guerra Fría, donde dos grandes bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista encabezado por la URSS, se disputaron la hegemonía mundial. En este contexto surgieron organismos internacionales como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, que buscaron mantener la estabilidad económica y política global, pero también establecieron nuevas formas de dependencia, especialmente hacia los países en vías de desarrollo. Asimismo, las empresas transnacionales comenzaron a tener un papel determinante, expandiendo su influencia económica más allá de las fronteras y condicionando las decisiones políticas y sociales de muchos estados. De esa manera, las guerras no solo modificaron los mapas geopolíticos, sino también redefinieron las dinámicas locales y globales, estableciendo un mundo interconectado, pero desigual, donde la autonomía de muchos países quedó sujeta a los intereses de las potencias y de los actores económicos internacionales. En síntesis, las guerras mundiales aceleraron el fin de los imperios tradicionales y dieron origen a un nuevo orden bipolar. Mientras Europa se reconfiguraba tras la destrucción imperial, Latinoamérica aprovechó la
coyuntura para industrializarse, buscar autonomía económica y transformar sus sociedades, marcando el inicio de su modernización y de un equilibrio mundial. Gracias.